veces es lo que, los ejemplos que tenemos más a la mano, más conocidos de lo que estamos literal escuchando todos los días, ¿no? Y entonces, pues con este virus, pues se habla mucho del origen y de dónde salió el virus y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor saber o conocer el origen de un virus puede ser incluso relativamente fácil, ¿no? Pero, ¿y qué hay del origen de todos los virus, no? ¿De dónde se originan realmente estos virus, no? Ahorita es relativamente fácil a lo mejor imaginarnos que sí, que los virus mutan y cosas así por el estilo, pero la verdad es que de repente decir, bueno, ¿y de dónde vienen todos los virus? Pues es un poco complejo, ¿no? Alguna vez creo que yo estaba en la maestría o algo así, ¿no? ¿Te gusta una parte de mi historia? Espérenme un momento. Te voy a dar A lo mejor quédate aquí. Ajá. Sí, de repente es como difícil imaginarnos, ¿no? Cuando yo estaba en la maestría, una vez estaba platicando con un primo que no es del área ni nada, pero además, pues es como 10 años menor que yo, ¿no? Algo así. Entonces, pues yo creo que en aquel entonces él andaba como terminando la secundaria o empezando la prepa, ¿no? Ve a jugar allá adentro. Y entonces, ve a ver la tele con Marcos. Y entonces él me decía, ¿no? Pero ¿de dónde salió el primer virus? Y entonces yo le decía, pues es que un virus entra a la célula y entonces se produce la progenie y los hijitos, ¿no? De ese virus. Pero decía, ¿y de dónde viene el papá de esos virus, no? Y entonces yo me quedé así como que, sí es cierto, ¿dónde viene el papá de los virus, no? Y pues bueno, en realidad no es que sea un papá, ¿no? La dificultad que tenemos además para estudiar el origen de los virus en sí, pues es que no es como por ejemplo los dinosaurios, ¿no? Que tenemos ahí los fósiles y algunas otras especies animales, ¿no? Bueno, lo mismo en realidad sucede con las bacterias, es sumamente difícil pues, que encuentres ese tipo de fósiles, pero pues ahora imagínense de los virus, ¿no? Realmente pues es virtualmente imposible que te queden restos de ellos, ¿no? Entonces sí, de repente imaginarse de dónde vienen los virus es un poco complejo, pero bueno, pues aún así, con todo lo que conocemos, tanto de biología de la célula como ya de los virus en sí, pues realmente podemos empezar a pensar o a diseñar algunas teorías, ¿no? Y bueno, a lo mejor no es que de veras nosotros vayamos a diseñar algunas teorías, pero pues ya hay gente que lo ha hecho, ¿no? Y entonces en general tenemos dos grandes teorías. Una es el origen precelular, ¿no? El origen precelular nos dice que en este mundo primigenio de RNA, pues empezaron a surgir estas cadenas de RNA primitivo que en un inicio se podían replicar solas, ¿no? O autorreplicar. Se fueron asociando con proteínas y una vez que las células surgieron, pues ya estos virus, ¿no? Pudieron realmente interaccionar con las células y pues ahora convertirse en parásitos celulares, ¿no? Esa sería una teoría. Otra teoría que es totalmente lo contrario es que más bien los virus escapan de un gen celular, ¿no? Entonces aquí resulta que pues una vez que ya las células están formadas, algunos de estos genes se asocian y salen los virus, ¿no? Y entonces ahora pues necesitan volver a regresar a esta célula o tal vez a una célula parecida o incluso pudiera ser una célula totalmente diferente para que pues ahora, ¿no? Estos virus se puedan multiplicar. Y pues obviamente tenemos algunas variantes, digamos, de estas teorías principales, ¿no? Pero en general, pues esas son como las dos teorías principales. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea más plausible, que sea más probable de suceder, ¿no? Llegaron del espacio. Que llegaron del espacio, esa es la más buena.
Igual, bueno, digo, suena como tipo teoría conspirativa, ¿no? Pero en realidad pues también hay ciertas probabilidades. De hecho, hay muchas personas que manejan esa teoría, ¿no? De que a lo mejor en algún meteorito de repente cayó una bacteria o algo así y empieza a surgir la vida, ¿no? A raíz, digamos, de ese ancestro llegado del espacio. Pues bueno, a lo mejor no es tan improbable considerando pues un montón de situaciones, ¿no? Tanto la atmósfera primitiva y algunas cosas, pero tal vez en ese sentido pues faltaría como la demostración principal, que es hallar vida en otros planetas, ¿no? Pero bueno, pues en realidad nada está excluido hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí me encontré una... ¿Qué pasó? ¿Quieren comentar algo? Yo iba a decir que a mí sí me sonaba un poco coherente lo de que era parte de la célula. Pues sí, pudiera ser, ¿no? También parte de la célula. De hecho, esa teoría sí está apoyada por algo. O sea, en realidad estas dos teorías, ay Dios, ya se me fue. Estas dos teorías están sustentadas, pues, por cuestiones científicas. O sea, no nada más fue que alguien de verdad divagando o con mucha imaginación se le ocurrió, ¿no? Esto, por ejemplo, de que salgan de las, sí, espérame. Eso de que salgan de las, ¿cuál? ¿Está? No está. Eso de que salgan de las células, pues sí puede tener un cierto sustento. Hay muchos genes virales que realmente tienen un gran grado de similitud, ¿no? Con genes celulares. Otra cosa además que nos podría dar pie a pensar esto es que las proteínas virales interaccionan de forma muy íntima a veces con las proteínas celulares, como decíamos, por ejemplo, ayer, ¿no? El hecho de que papiloma realmente tiene una interacción tan grande con la célula, pues realmente te pudiera hacer pensar que son proteínas que pudieran en algún momento dado haber formado parte de la célula, no de esa justo que están infectando, tal vez de otra célula similar, ¿no? Y pues obviamente esas proteínas tenían funciones dentro de esa célula. Al escapar esos genes de ahí y ahora entrar en otra célula, pues van a tener una función similar, ¿no? Y van a tener una interacción con proteínas celulares que pues tal vez incluso era propia de esta relación previa, ¿no? Que tenían dentro de su huésped. Otra cosa que también apoyaría esto es que, por ejemplo, en el caso de los virus de RNA, decíamos, ¿no? El hecho de que tengan un cap y una cola de polías, así tal cual como los mensajeros de la célula, pues uno a lo mejor podría pensar que fueron adaptaciones que los virus fueron creando para ser parecidos a la célula y engañarla, pero a lo mejor fue al revés, ¿no? A lo mejor más bien era que eran parte de la célula. En algún momento salieron, se encontraron rodeados de proteínas y pues bueno, ¿no? No necesariamente, como les decía, esos genes que escaparon o esos mensajeros que en algún momento dado se asociaron con proteínas y escaparon de una cierta célula tengan que volver a infectar a esa célula. A lo mejor están infectando a otras células diferentes. Oye, ¿te las vas a acabar? Uh-huh. Bueno, entonces sí podría ser, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí les suena algo lógico? Sí. Ahora, en realidad lo que se ha visto es que podría ser que, bueno, dado que ustedes ya vieron, ¿no? Desde que empezaron con sus clases de estructura viral, de los diferentes tipos de familias, ya vieron ustedes los ciclos de multiplicación, ya vieron ustedes que los virus son muy diversos en estructura, en material genético, incluso en estrategias de multiplicación viral. Y obviamente también son diversos en la patogénesis que produce, aunque bueno, obviamente ahí también tiene o juega un papel muy importante, pues el hospedero, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente con toda esa variedad, pues a lo mejor también querer forzar las cosas a que todos los virus tengan un origen específico, pues tal vez no necesariamente es así, ¿no?
puede ser que incluso diferentes virus tengan diferentes orígenes. Y de hecho eso parece ser como la cuestión más aceptada. Yo me encontré, perdí la referencia, pero bueno, por eso siempre les decimos, ¿no? Luego ustedes que cuando tienen, cuando coloquen una imagen o una investigación, pues pongan acá la referencia. Yo la perdí, pero bueno, pues por lo menos no perdí esta imagen que me parece bastante buena justo para explicarnos todo esto de cómo pudo haber sido el origen y la evolución de los virus a lo largo, digamos, de toda la historia, no vamos a decir de la humanidad, sino de la vida, ¿no? En sí. Entonces, pues bueno, yo creo que ustedes ya han escuchado mucho estas teorías del origen de la vida, en donde se tenía esta sopa primigenia, estas características, pues bastante sui generis, ¿no? De la Tierra primitiva, en donde realmente todavía no teníamos una atmósfera de oxígeno, donde todavía, pues bueno, sí teníamos agua, ¿no? Pero todavía teníamos muchas moléculas, pues muy simples, ¿no? Digamos tipo sales, ácidos, todo esto, pues ahí interaccionando en esa... Espérame un momento, hija. Interaccionando en ese caldo, ¿no? Literal. Además, pues teníamos temperaturas muy variadas, porque pues obviamente al no tener una atmósfera que regule la temperatura, pues las temperaturas podían ser muy variadas. También de repente podía haber condiciones atmosféricas que favorecieran tormentas eléctricas. Entonces, toda esta mezcla pues de condiciones realmente pudo haber hecho que reactivos, sustancias, sales que a lo mejor en las condiciones en las que las tenemos ahora no sean tan reactivas o no reaccionen tan fácil como lo pudieron haber hecho en esos tiempos, ¿no? Entonces, pues se considera que pues empiezan a formar diferentes moléculas, primero muy sencillas, después se empiezan a complejar más, pero pues estas moléculas incluyen ácidos nucleicos, incluyen proteínas, incluyen carbohidratos, ¿no? Obviamente primero se van formando, pues por ejemplo, las bases nitrogenadas, después vienen esas cadenas, ¿no? Y pues a lo mejor en ese momento incluso todavía no necesitábamos enzimas que catalizaran esas reacciones les digo, por las cuestiones de esta atmósfera pues tan favorecedora de reacciones, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que ahora muchos científicos en la actualidad consideran que pudo haber sido más probable es que incluso antes de que se formaran ácidos nucleicos o cadenas de DNA, más bien se formaron cadenas de RNA. Y pues a lo mejor ustedes puedan pensar, ay, pero si el RNA lo ves feo y se degrada, ¿no? ¿Cómo es que pudo sobrevivir, digamos, a esas condiciones tan ambientales tan fuertes, ¿no? Pues bueno, lo que pudo haber sucedido es que, bueno, ahora la sensibilidad y toda esa, pues sí, sensibilidad, ¿no? Del RNA, pues más bien es por la gran cantidad de RNAsas que nosotros podemos tener, por ejemplo, en las manos, que pueden estar en los diferentes reactivos, incluso en el agua destilada o bidestilada que manejamos en el laboratorio, en los tubos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, pues los tubos se tienen que esterilizar 2 veces y el agua tiene que ser de PEC, ¿no? Que es un reactivo que te elimina RNAsas y todo. Pero si pensamos que a lo mejor en este mundo primitivo realmente todavía no había estas enzimas, pues a lo mejor eso favorecía que más bien estos RNAs tuvieran una vida media pues relativamente alta y pues que fueran capaces de estar ahí como subsistiendo, ¿no? A lo mejor también al no necesitar una enzima que acoplara los ácidos nucleicos por todas estas condiciones tan fuertes, ¿no? De reacción, a lo mejor simplemente estos ácidos nucleicos se empezaban a ensamblar como pues no vamos a decir en automático, pero a lo mejor con cierta facilidad, y luego por complementariedad de bases, pues seguramente podían formar estas dobles cadenas que al separarse, pues empezaban a reclutar más, pues más bases nitrogenadas a
así, ¿no? Y a lo mejor ellos mismos y de forma autónoma se iban replicando. Otra cosa que además también nos da pie a pensar que en algún momento los RNAs pudieron llegar a ser autónomos, o sea, sin necesidad de proteínas, es que últimamente se han encontrado algunos RNAs con actividad catalítica, a los que se les llama ribosimas. Entonces, si bien no tenemos, digamos, fósiles de estos RNAs, pero bueno, puede ser que estos RNAs que han sobrevivido hasta, o bueno, que han estado presentes hasta este momento, a lo mejor también hubieran estado presentes desde ese momento, ¿no? Ya realmente RNAs que pudieran autoensamblarse, que pudieran además de repente interaccionar con otros y favorecer que otros RNAs se transcribieran, digo, se multiplicaran como de forma también como efectiva, ¿no? Bueno, hasta acá vamos bien. Cuando obviamente se empiezan a formar algunas proteínas, pues estas proteínas tal vez pueden empezar a interaccionar con estos RNAs que ya están presentes y tal vez esa interacción lo que va a generar o lo que generó en ese momento, pues son estas polimerasas de RNA o estas RNA polimerasas dependientes de RNA. Y tal vez ahora ya la presencia de estas proteínas es lo que realmente ayuda a que estos RNAs, a lo mejor cuando ya estas condiciones tan adversas, ¿no? Que serían ahorita para nosotros, pero que en ese momento fueran favorables, cuando estas condiciones tal vez empiezan a cambiar un poquito, estos RNAs pues todavía tengan posibilidad de seguirse replicando, ¿no? Para este entonces se considera que también ya puede haber algunas proteínas como las beta jelly roll, que son en realidad proteínas muy, muy simples que casi se enrollan sobre sí mismas, y algunas cápsides icosaédricas, ¿no? Que tal vez en ese momento no funcionaron como ahora nos imaginamos las cápsides, ¿no? Que interaccionan con con una célula y toda la cosa, pero que a lo mejor sí al estar pues muy cercanas o al estar relacionadas con estos RNAs que a lo mejor solitos se podían autorreplicar, pero al estar ahí como cubiertitos también de una proteína, pues seguramente también resistieron algunas condiciones no favorables, ¿no? Se considera que, pues bueno, obviamente estas RNAs polimerasas, al seguir como diversificándose, al seguir variando, pudieron haber dado origen a la transcriptasa reversa. ¿Y por qué consideramos que esto puede ser posible? ¿No? Nosotros de repente a lo mejor cuando ya hablamos de estas enzimas, cuando hablamos de los diferentes mecanismos de los ciclos de multiplicación viral, de repente las ponemos como si fueran cosas muy así alejadas una de otra, ¿no? Y hasta luego les decimos, no, es que esta proteína puede ser un blanco viral, porque las células, por ejemplo, no tienen RNAs polimerasas, ¿no? O las células no tienen retrotranscriptasas. Y entonces a lo mejor de repente ustedes se imaginan que la polimerasa es una cosa, la RNA polimerasa es una cosa súper diferente de la DNA polimerasa, ¿no? Pero en realidad cuando ustedes analizan su secuencia y analizan estos motivos, sí saben lo que son los motivos, ¿no? Son secuencias de aminoácidos que no necesariamente son iguales, pero que pueden llegar a compartir estructura y pueden llegar a compartir funciones, ¿no? Y entonces cuando ustedes analizan estas secuencias, cuando ustedes analizan estos motivos, pueden realmente encontrar que todas las polimerasas, tanto RNA polimerasas, DNA polimerasas, estas retrotranscriptasas, tienen motivos muy similares. Todas tienen, por ejemplo, esos motivos, no sé si los han escuchado, seguramente en genética sí, estos de dedos de zinc, ¿no? Que justamente si ustedes los ven son como dedos, pero además tienen la función de literal de agarrar los DNAs y asociarse con ellos, ¿cuál? Entonces, todas las polimerasas tienen esos motivos, ¿no? Y entonces eso en realidad nos puede llevar a pensar que aunque ahorita ya tienen una diversificación
tal que sí podemos encontrar algunas sustancias que actúen específicamente en una de ellas y no en las otras, pero que tal vez todas tienen un ancestro común, ¿no? Y entonces, bueno, después de todo este rollote, ¿no? Estamos aquí apenas, ¿no? Entonces, cuando ya empieza a existir esta retrotranscriptasa, entonces ahora es posible que a partir de estos RNAs, en lugar de que se acoplen otros nucleótidos que pues también tienen la ribosa, ahora se unan estos nucleótidos que tienen la desoxirribosa, ¿no? Que son los que van a formar el DNA. Y entonces ahora ya podemos incluso tener estas cosas híbridas. Esto que está rojito con azul, pues es justamente un híbrido que es de RNA-DNA, e incluso que tal vez aquí pudiéramos ya empezar a tener secuencias que solamente tienen DNA, ¿no? Aunque bueno, es más probable que pues si teníamos aquí una retrotranscriptasa, muy seguramente pues teníamos inicialmente estos híbridos, ¿no? De nuevo, pues empiezan las proteínas a estar como ahí en contacto con estos, digamos, replicones que todavía pueden seguirse replicando de forma autónoma, pero que tal vez la asociación con las proteínas, pues pudiera darles alguna ventaja, ¿no? Y en realidad, si nosotros lo vemos estructuralmente desde aquí, desde estos RNAs, ya podríamos decir que tenemos virus de RNAs, ¿no? Aunque tal vez a mí en lo personal no me gustaría decir que son virus, porque ahora nosotros definimos a los virus muy específicamente como parásitos intracelulares, ¿no? Y realmente pues aquí ni siquiera hay células, ¿no? Entonces más bien aquí podríamos decir que estos son como los predecesores de los virus, ¿no? Aunque estructuralmente hablando pues tal vez ya compartan algunas de sus características. Cuando obviamente ya podemos tener el paso aquí a puras secuencias que son de solo DNA, que bueno, aquí se los están poniendo ya en... Ah, sí, son rojitos los DNA, perdón, los RNAs eran azules, ¿no? Entonces, pues aquí ya podemos tener secuencias que a lo mejor son más estables, ¿no? Que los RNAs estos solitos que teníamos. Ay, perdón. Podemos tener estas secuencias que a lo mejor en el ambiente son más estables, pero que pues a lo mejor también no se pueden multiplicar tan fácil hasta que empiezan a aparecer las DNA polimerasas. Permítanme un momento. ¿Qué pasó? Ya, perdón. Acá entre los ruidos de los vecinos arreglando su departamento, los niños y mi tos, esta clase va a ser muy genial, ¿no? Pero bueno, hasta acá vamos bien. Sí nos vamos entendiendo, si me van siguiendo, si me voy explicando. ¿Tú sí me vas entendiendo? Ah, bueno. Sí. Ella dice que ya sí. Lo que también me gusta aquí del Zoom es que de repente a lo mejor si no pueden encender su micrófono por el chat, luego yo veo que por lo menos me dicen que sí. Ah, entonces ya no me siento tan sola. Ahí sí. Bueno, y también veo aquí los cuadritos, ¿no? Entonces, esto me gusta más. Bueno, entonces, pues aquí obviamente ya cuando nosotros tenemos estas estructuras exclusivamente de DNA y además tenemos las DNA polimerasas, ya podemos también hablar de DNA, de replicones de DNA, ¿no? Tempranos, que de nuevo todavía no son virus, pero que a lo mejor ya encontraron una forma como de autorreplicarse. Aquí todavía incluso tal vez en esta sopa primigenia que, de nuevo, ¿no? Si todavía no tenemos
un montón de microorganismos que son capaces de modificarnos la atmósfera, seguramente aquí todavía tenemos como más estas condiciones reductoras que incluso facilitan, ¿no? Todavía que realmente no necesitemos como tantas enzimas y tantas cosas, ¿no? Aunque pues obviamente, gracias a que se sigue diversificando todo esto, pues podemos seguir aumentando esta variedad, ¿no? Aquí también es posible que ya algunas proteínas se empiecen a asociar, ¿no? Con estos replicones de DNA y que incluso a lo mejor, digo, a mí la verdad es que no se me hace como difícil de imaginarme que si tú ya tienes ahí un DNA y tienes estas proteínas que tienen estos dedos de zinc, que además son como muy ávidos por el DNA, que como que se peguen, ¿no? De forma, no lo voy a decir como automática, pero con cierta facilidad. Ustedes ya pues son químicos, ¿no? Ustedes recuerdan que pues todas las reacciones también tienen una potencial de reacción, una velocidad, y tienen todo esto del pK, ¿no? Entonces realmente pueden llegar a ser favorecidas, ¿no? Por las interacciones mismas que hay entre las proteínas, pero además por el medio, ¿no? Entonces es muy probable que esto esté realmente sucediendo, ¿no? Entonces, imagínense que a lo mejor también se empiezan a acumular otras proteínas, que además si ustedes piensan que estas proteínas seguramente eran como muy sencillas, no tan variadas, ustedes ya saben, ¿no? Que por ejemplo proteínas de los virus son capaces de autoensamblarse, porque pues obviamente todas son iguales, son simétricas, son relativamente sencillas. Entonces, la verdad es que en realidad no suena tan complicado, ¿no? Incluso pensando en las cosas que nosotros ya conocemos de propiedades de las proteínas que no necesitan ni siquiera estar como dentro de una célula, ¿no? Para hacer esto. Entonces, esto podría ser posible, ¿no? Aquí se considera que ya para estos tiempos se pudieron empezar también a acumular o agregar estos lípidos, que al final, como yo les digo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, esto de la fusión de las membranas, yo supongo que ustedes han visto, y si no lo han visto, háganlo. Pongan, por ejemplo, así en un vaso, ¿no? Agua y pongan 2 gotitas de aceite, ¿no? Si ustedes las tienen separadas, para empezar, esas gotitas de aceite van a estar siempre como muy circulares, muy redonditas, ¿no? Y no se van a mezclar con el agua. Uh-huh. Entonces es esta interacción, ¿por qué estas gotitas de aceite son así tan circulares, tan perfectas, tan entre ellas? Pues por estas interacciones hidrofóbicas, ¿no? Que hacen que se junten entre ellas y se reúnan. Entonces, una vez que se empezaron a producir lípidos, la verdad es que tampoco suena raro que solitos, sin ninguna otra cuestión, estos se empiecen a agrupar. Y ustedes pongan, les digo, 2 gotitas así de aceite en agua y júntenlas. ¿Qué va a pasar? Se hace una gota más grande y sigue esa asociación, ¿no? Entonces, estos lípidos que tienden a estar juntos, pues también es posible, ¿no? Que empezaran a interaccionar justo con estas cosas que ya se empiezan aquí a armar y a lo mejor incluso de nuevo, ¿no? Si pensamos como estructuralmente hablando, a lo mejor ya podemos tener alguna especie pues no de virus, ¿no? Envuelto, pero sí a lo mejor esa estructura básica, ¿no? Como del ácido nucleico, o hay proteínas que están formando una cápside y ya envueltitas o dentro de esa capa lipídica, ¿no? Hasta acá vamos bien. No sé cuánto tiempo llevo, déjenme ver la hora. 5:50. Sí, Ahí vamos, ahí vamos. Mami. ¿Qué pasa? Estoy en clase. Bueno, entonces conforme esto va evolucionando y como ya tenemos estas membranas, ahora puede ser muy fácil que estas membranas no solamente se asocien con estas estructuras, sino que también se asocien con estos DNAs que a lo mejor ya incluso llevan ahí pegadas algunas DNA polimerasas, ¿no? Por esa interacción que ya decíamos de los dedos de zinc. Y entonces ya se empiezan a formar esos
agrupamientos aquí, ¿no? De una membrana lipídica con algunas proteínas así al azar, ¿no? Y estos DNAs primordiales a lo mejor con ya algunas enzimas pegadas a ellos. Y entonces esta agrupación empieza a ser como exitosa, ¿no? Como les digo, si al final se están uniendo algunas cosas al azar dentro de estas membranas, pues están de acuerdo que podemos tener un montón de combinaciones posibles, desde membranas o bueno, no membranas, estas esferas lipídicas que no tienen nada o que tal vez tienen un DNA o que tal vez tienen un DNA con una polimerasa o que tal vez tienen puras proteínas. Pero entonces, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser capaces de multiplicarse, de proliferar en esta situación? Pues a lo mejor aquellas, ¿no? Que casualmente sí agarraron un plásmido, digamos, un pedazo de DNA con su polimerasa y tal vez algunas proteínas de estas que ya se empezaban ahí a formar, por ejemplo, estas primasas que hicieron más eficiente este proceso, ¿no? Que ya dentro de un espacio reducido y delimitado, este DNA se pudiera multiplicar, ¿no? Entonces, pues aquí empiezan a surgir las primeras células, las primeras bacterias, las primeras arqueas. Aquí es posible que estas DNAs o incluso estos RNAs que teníamos desde abajo, ¿no? Que a lo mejor ya estaban por ahí como encapsulados en esas proteínas o incluso ya en lípidos, pudieran llegar aquí a tener alguna interacción y entonces ya empezar a infectar a estas células, ¿no? Y a lo mejor aquí sí ya podríamos decir propiamente que tenemos virus. De nuevo, ¿no? No es que los virus a las bacterias piensen, ¿no? Ay, como que me conviene que nos asociemos. No, simplemente pues a lo mejor algunas asociaciones que fueron exitosas fueron las que fueron proliferando y sobreviviendo, ¿no? A lo mejor, como decíamos, estos amplicones aquí eran muy efectivos, incluso autorreplicándose por las condiciones redox del ambiente. Pero a lo mejor aquí al empezar a ver, a modificar realmente las condiciones de este ambiente donde están, a lo mejor ya no era tan efectivo que se autorreplicaran. A lo mejor era más efectivo como de repente asociarse, ¿no? Y tal vez los que se quedaron aquí que no tenían capacidad de asociarse con alguna bacteria, pues simplemente se perdieron. Y tal vez los que ahora observamos, pues son justo estos, ¿no? Que sí tenían esta capacidad infectiva. Pero ahora entonces podríamos pensar en el otro lado, ¿no? Pues si estas bacterias ahora se infectaron y murieron, pues ¿por qué sobrevivieron esos virus, ¿no? Si ya su huésped ya había muerto, ¿no? O tal vez ya se había perdido. Pues bueno, tal vez en un inicio la infección viral no era como ahora la conocemos, ¿no? Que completamente destruya las células. Y tal vez por eso todavía sí nos quedan algunas reminiscencias de esos virus. Ustedes saben que hay muchos genes bacterianos que provienen de fagos o que después de una infección viral realmente les confieren, ¿no? Alguna resistencia a algún antibiótico o la capacidad de a lo mejor ahora procesar algún metabolito o cosas así. O sea, eso todavía ocurre en la actualidad. Entonces, ¿por qué no pensar que en este momento pudo haber sido como una especie de simbiosis, ¿no? Y entonces aquí ya vemos una cuestión también que se llama coevolución, donde estos virus que inicialmente surgieron precelulares, ahora una vez que se empiezan a asociar con las células, pues ya pueden ser, pues realmente evolucionar juntos. Sí,
Ya sirve que me traje el teléfono para ir checando la hora. Bueno, hasta acá vamos bien. Sí, sí nos vamos imaginando todas estas cuestiones de evolución viral. Porque entonces la cosa se pone más interesante. La cosa se pone más interesante cuando ya pensamos que estas bacterias, estas arqueas, bueno, más que nada las bacterias, ¿no? Entre ellas, se empiezan a agregar, empiezan a formar estos agregados simbiontes que después dieron lugar a lo que son las células eucariotas. Pelean. Ay, pues deja que te agarren. Vente conmigo si quieres. Bueno, entonces cuando ya tenemos este grado de complejidad, ¿no? De células, también puede ser que ahora incluso estos virus, ¿no? Que originalmente a lo mejor se asociaban con bacterias, ahora lo puedan hacer también con las células, ¿no? También, ¿no? Estos que son de RNA, que a lo mejor de repente no tenían ahí interacción con estas, ahora pudieran encontrar aquí un huésped adecuado, ¿no? Y entonces esto ayuda tanto a la diversificación de los virus como a la diversificación de las células, de las bacterias y todo esto, ¿no? Porque además, una cosa interesante de los virus es que pueden también pasar genes de un lugar a otro, ¿no? Como más o menos como lo hacen los transposones, que eso todavía es algo que nosotros tenemos entre las bacterias, ¿no? Y que conocemos muy bien, que puede haber plásmidos que, por ejemplo, pueden pasar de una bacteria a otra, transfiriéndole, ¿no? Algunas características. Y lo mismo pasa con los virus, en realidad. Muchos genes, incluso que nosotros tenemos, por ejemplo, en el desarrollo embrionario, recuerden que primero la mano es como una especie de bolita, ¿no? Como de muñón. Y después se van formando los dedos, pero hay un espacio como una membrana interdigital, ¿no? Si ustedes han visto o han estudiado un poco del desarrollo embrionario, en general de todas las especies es muy parecido, ¿no? Pero en los humanos, pues, ¿qué es lo que pasa? En algunas especies, pues obviamente esa membrana permanece, ¿no? Y tienen las patitas todavía los dedos así como unidos, pero en nuestro caso esas membranas desaparecen. Entonces se considera que son, bueno, o por lo menos por lo que se ha estudiado de genética, se considera que esas células al final se lisan, se degradan, justo por genes virales, ¿no? Que tal vez son una reminiscencia de virus que infectaron a nuestros ancestros en el pasado, que les dejaron esos genes que se integraron tal vez a la célula huésped y que de alguna forma después ahora nosotros nos ayudaron pues a evolucionar de tal forma que tenemos nuestros dedos separados, ¿no? Unos de otros. Entonces, no siempre las infecciones virales nos conducen a muerte y destrucción, sino que también nos pueden ayudar a darnos genes que en algún momento dado puedan ser una ventaja, ¿no? Incluso algunos genes, se considera que algunos genes, por ejemplo, de algunas algas, son genes que venían de virus y que justamente esos genes son lo que les dieron a esas algas esa capacidad de ahora producir oxígeno y que gracias a ellos, pues realmente ahorita nos encontramos en una atmósfera totalmente adecuada para la vida, ¿no? Entonces, incluso pudiera ser que desde aquí, desde antes, ¿no? Estos mismos replicones, estos mismos replicones de DNA, de RNA, pudieran ya estar contribuyendo a cambiar la atmósfera, ¿no? Ay, ya me voy, estoy yendo para atrás en lugar de irme para adelante. Entonces, pues bueno, una vez que ya tenemos toda esta diversidad de células, ahora sí podría haber sido que virus más grandes, virus, por ejemplo, incluso gigantes, ¿no? Que estos que son de amibas, que son incluso celulares, que tal vez sí pudieran haber surgido de células que se destruyen o que van perdiendo elementos en algún momento dado. Entonces, pues eso también puede haber sido posible, especialmente para virus
grandes de DNA que incluso tienen o que codifican para sus propias polimerasas y todo esto. ¿Vamos bien? Toda esta diversidad de células, Sí, profesora. para adelante. Deja de estar grabando. Atmósfera, ¿no? Ve con Marcos a jugar. Bueno, entonces una vez que además pues ya tenemos toda esa diversidad, pues ¿cómo podemos seguir teniendo una variación? Siéntate en la cama un rato. Sí. Y entonces, pues estos virus, incluso primigenios, ¿no? Que teníamos, pues obviamente fueron evolucionando, ¿no? ¿Y cómo es que los virus pueden evolucionar? ¿Cuáles son los mecanismos de evolución viral? No muere. Pero no nada más cambios de temperatura. A ver, déjenme ver aquí. Dice. Mutación, sí. Ajá, de hecho también Paola Aguilar nos dice aquí, pues claro, por mutaciones, ¿no? En estos virus primigenios, ¿no? Que a lo mejor se autoensamblaban, tal vez las mutaciones incluso podrían haber sido más fáciles, ¿no? Porque a lo mejor de repente simplemente había por ahí alguna interacción, o sea, a lo mejor ya había aquí una cadena y había interacción por acá de unas bases nucleicas que incluso tal vez no era tan azar porque era obviamente favorecida. Ustedes saben que la guanina se une a la citosina y la adenina a la timina por cuestiones de los dobles y triples enlaces. Entonces, obviamente es más estable que estas que tienen doble enlace, pues se unan entre ellas, que las que tienen tres, ¿no? Que quede aquí sueltito o así, ¿no? Y viceversa, o sea, las que tienen tres, pues con las que tienen tres. Pero bueno, puede haber ahí mutaciones, ¿no? Y pues ahora también es posible, ¿no? Que haya mutaciones. Ya decíamos que las polimerasas no son perfectas y de repente al ir pegando, al ir uniendo esos nucleótidos, pues los pueden pegar, de forma equivocada. Salomé también dice que quizás se escinda mal el material genético del virus del material genético de la célula hospedadera. También es posible, ¿no? Que a lo mejor en algún momento dado, si estos genomas tienen interacción, pues que realmente ahora incluso ya no decir que se escinda mal, a lo mejor simplemente incluso se puede llevar todo un gen, ¿no? De la célula. Y entonces a lo mejor eso nos podría explicar esos virus de repente ya tan grandes, ¿no? Por ejemplo, los coronavirus que son de 29, corre la pipí, de 29, 30 kilobases, ¿no? O sea, ya realmente materiales genéticos más extensos. Entonces sí, realmente puede haber muchos mecanismos, ¿no? Pero obviamente, pues los básicos son las mutaciones. Y además las mutaciones van sucediendo en cada generación. Entonces es una cosa que a lo mejor este virus generó una progenie que tenía 2 mutaciones, ¿no? Pero este virus después ya va a generar una progenie que tiene 4 mutaciones y así sucesivamente. Llega el momento en que a lo mejor tienes, y además uno pues va a generar muchos, ¿no? Entonces a lo mejor ya tienes ahí después al final toda una población de virus que no son iguales unos a otros, pero a lo mejor incluso que son ya tan diferentes que los puedes diferenciar en su estructura y en muchas cosas, ¿no? Muy diversas. Entonces realmente sí hay mecanismos que nos pueden explicar esta evolución y esta diversificación, pues de los virus, ¿no? Entonces, pues para empezar, vamos con las mutaciones. Ajá. Las mutaciones, por ejemplo, las RNAs polimerasas, dependientes de RNA, obviamente, se pueden equivocar incluso de 10 a la 4 a 10 a la 5 nucleótidos, ¿no?
¿Qué quiere decir esto? Que van a meter un error en los nucleótidos cada 10,000 o cada 100,000. Cada 100,000 nucleótidos. Y entonces a lo mejor de repente nos pueda parecer como que es pues como que no es tanto, ¿no? Pero si tenemos nuestros genomas de 200,000 pares de bases, pues ya le metió 20 mutaciones en una sola generación, ¿no? Entonces imagínense la capacidad que podría estar teniendo de variación este virus. Ahora, obviamente no todas las mutaciones son benéficas, ¿no? Seguramente, o si por ejemplo tenemos estas enzimas, ¿no? Decíamos, estas polimerasas que tienen sus dedos de zinc. Si este dedo está mutado, pues a lo mejor todavía puede llegar a tener una cierta interacción, pero a lo mejor ya no, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente esta ya no funciona y ese virus ya se perdió, ¿no? Esa es la tasa de mutación que tenemos en las RNA polimerasas. Las DNA polimerasas se equivocan menos, ¿no? Estas se equivocan entre 1,000,000 y 100 millones de bases. Entonces, pues bueno, aquí obviamente tenemos una menor probabilidad de mutación, pero obviamente también tiene que ver con el tamaño del genoma, ¿no? Por ejemplo, vean aquí. Obviamente, entre más grande es el genoma, va a haber más posibilidades de mutación, ¿no? Aunque bueno, si bien por ejemplo, en el caso de los eucariotes, la tasa de error es mucho menor. Pero claro, como tienen un genoma muy grande, pues pueden llegar a tener aquí algunas mutaciones, algunas variantes. Las bacterias, a pesar de ser más chiquitas, vean que tienen una tasa mayor de errores, pues porque sus DNAs polimerasas son menos fidedignas, ¿no? Pero de todos modos, pues se equivocan mucho menos. Los virus de DNA todavía tienen polimerasas menos eficientes, ¿no? Esas son las que se van a equivocar en 1 en cada 1,000,000, ¿no? Y obviamente también entre más grande el genoma, pues más mutaciones. Que es más chiquito, pues tiene en realidad menos mutaciones, ¿no? Y los de RNA, pues son los que mutan más, ¿no? O sea, eso sí, ya tienen, aunque sus genomas no son tan grandes, pero como la tasa de mutación es muy elevada, pues van a mutar más. Entonces, pues vean la gran variedad que podemos tener. Ya no se diga los viroides, ¿no? Pero bueno, esos son otro costal en el que ahorita no nos vamos a meter. Otra cosa que también decíamos, ay, no sé por qué no les puse ahí una imagen. Pero bueno, en realidad lo vimos con influenza. Esto de los rearreglos, ¿se acuerdan? Que decíamos que cuando un genoma es segmentado, y después una célula es infectada por 2 virus con segmentos diferentes, pues pueden intercambiar segmentos, ¿no? La progenie viral. Y entonces ahí también tenemos unos mecanismos de variación pues bastante interesantes, ¿no? También puede ser la recombinación. Puede ser que de repente tenemos dos genomas diferentes, ¿no? De algún virus. Y entonces la polimerasa va como avanzando aquí y de repente se salta acá. Y entonces ya vamos a tener progenies diferentes, ¿no? ¿Y por qué es que la polimerasa va a ir saltando de un genoma a otro? Pues bueno, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, esto de los dedos de zinc, pues tampoco es que estén aquí como súper aferradas, ¿no? Van a tener ciertas interacciones con el genoma. Al ir avanzando, puede ser que sí, de repente esta proteína se zafe. Y si de repente acá estaba un genoma, esto ya puede ocurrir realmente cuando ya la infección está muy avanzada, ¿no? Que ya tienes una gran concentración de genomas y entonces pues encuentra otro cerca y simplemente se pesca y sigue. Pero entonces, ¿qué pasó? Que estaba aquí copiando lo de un genoma y se siguió a otro, ¿no? Entonces, pues ahí también puede haber una variación. Uh-huh. Entonces, realmente cuando nosotros hablamos de virus, no hablamos de una especie de virus, sino hablamos de una cuasi especie. Eso quiere decir que un virus, cuando yo les digo el SARS-CoV-2 o cuando yo les digo el virus de inmunodeficiencia humana o cuando decimos dengue, etcétera, en realidad no estamos hablando de una estructura única, sino más bien un promedio de diferentes secuencias individuales. Y bueno, yo creo que lo podemos visualizar o lo pongamos como, por ejemplo, nosotros mismos, ¿no? Nuestra especie humana, pues nos pones así como que todos juntos y no somos tan iguales, ¿no?
Claro que en términos de porcentaje, nuestra variación entre nosotros es mucho menor, ¿no? Que la variación entre los virus. No sé si me explico. O sea, un humano con otro humano, pues puede ser que todavía comparte el 99.9% de su genoma, aun cuando fenotípicamente luzcan muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, una persona afroamericana de una persona caucásica, ¿no? Aunque aparentemente se vean muy diferentes, pero en realidad su genoma todavía es muy, muy, muy parecido, ¿no? En cambio, en los virus, pues aunque a lo mejor de repente nosotros los veamos muy parecidos, pues realmente el porcentaje de variación entre ellos es mucho mayor, ¿no? A lo mejor una cuasi especie están compartiendo el 90% de su genoma, ¿no? Que ya es una buena compartición de genoma, pero no son idénticos, ¿no? Este, este concepto lo introduce un científico que se llama Manfred Eigen, y pues bueno, entonces esto nos da una idea de que en realidad cuando hablamos de un virus, estamos hablando de poblaciones de virus. Y entonces sí me gustaría que se quedaran mucho con esa idea, porque eso en realidad tal vez nos pueda ayudar a entender por qué todos estos procesos de variabilidad entre ¿cómo se llama? La virulencia de virus, ¿no? Que aunque tú te estás infectando con el SARS-CoV-2 y yo también, a lo mejor yo sí me voy a enfermar de gravedad y tú no, ¿no? Tan solo porque los virus que nos están infectando realmente no son idénticos, ¿no? Esa podría ser una cuestión. Otra cuestión también nos puede ayudar a entender por qué los virus pueden generar resistencia a los fármacos tan rápido, ¿no? Porque en realidad no todas las secuencias son iguales. Tú puedes estar diseñando un fármaco para una cierta secuencia o a lo mejor no diseñando, lo encontraste en algún lugar, ¿no? Y entonces después va a haber resistencia fácilmente, ¿no? Y cosas así. Entonces eso también obviamente nos va a ayudar a la evolución. O sea, no solamente depende de qué tanto varíen los virus en sí, sino el hecho de que le metas presiones de selección, también vas a tener entre una población, pues tú vas a seleccionar algunos, ¿no? Y las presiones de selección pueden ser bueno, a mí me parece que son más obvias, por ejemplo, cuando hablas de un antiviral, ¿no? Que tú le pones una sustancia que evita que ya este virus pues, se multiplique y se pierde. Pero ¿qué pasa si tienes aquí un antiviral que se une aquí esta parte que está mutada y que a lo mejor ya realmente no se une? Entonces este virus puede proliferar, ¿no? Y ahora entonces, si tú tenías una población que era susceptible a una cierta sustancia, ahora va a ser resistente, ¿no? Y lo mismo pasa en realidad con las bacterias, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, cuando nosotros decíamos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos ayer del virus de inmunodeficiencia humana, y decimos, es que pasó del simio al humano. Ese paso del simio al humano es una presión de selección. Este virus que ahora pasó al humano, seguramente era porque había toda una variedad ahí, una población de virus, y seguramente muchos de ellos no pudieron infectar al humano, pero tal vez hubo uno que sí se adaptó aquí al receptor del humano y ese pudo entrar, y ese es el que va a producir su progenie. Y con las mutaciones que va a ir acumulando dentro de ese humano, ahora resultó que ya era un virus totalmente diferente, o bueno, no totalmente diferente, sino era un virus diferente al de simio, ¿no? Y a lo mejor incluso este virus que originalmente venía de simio ya no puede volver a infectar al simio, sino que más bien va a seguir infectando a otros humanos. ¿Sí me explico? Cómo esas presiones de selección también van a forzar, digamos, a los virus a diversificarse. Profesora, Sí. entonces esto también pudiera explicar por qué el coronavirus, digamos, saltó de el animal al humano. Sí, sí, exactamente. Esto nos pudiera ayudar a explicarlo, porque tal vez entre esos yo no, ustedes todavía no les decía, perdón, ahorita les voy a decir. Ese coronavirus que a lo mejor originalmente estaba en un murciélago, que es la teoría más, como más aceptada, ¿no? Ese coronavirus que estaba originalmente en un murciélago, lo mismo, tal vez era una población de coronavirus dentro de ese murciélago,
y al momento que se encontró con un humano, tal vez dentro de esa población, tal vez 1 o 2 pudieron infectar al humano, y al empezar a producir esa progenie dentro del humano, ahora ya es un virus que se puede distribuir perfectamente en la población humana, y que además conforme va diseminándose en la población humana, pues se van favoreciendo las mutaciones que lo hacen más fácil de distribuirse en la población humana. Ahorita lo vamos a, espero que nos dé tiempo de revisar esa parte, porque me pueden decir la hora, porque otra vez ya se llevaron mi teléfono acá, mi criatura. Son 6:21, profesora. 6:21, yo creo que sí nos va a dar tiempo. Damos la parte de SARS-CoV-2 como muy chiquita, al fin ya ustedes saben un montón de SARS-CoV-2. Creo que era mejor dedicarle un poquito más de tiempo a estas cuestiones, ¿no? Del origen viral, de la evolución viral, de justo estas presiones de selección, que son las que, como les decía ahorita, nos pueden ayudar realmente a entender un poquito más cómo es que un virus puede saltar de una especie a otra, ya no decir del murciélago al humano, ¿no? Ahora, por ejemplo, podrían pasar del humano al perro, ¿no? O del perro al humano, no sé, ¿no? O de un murciélago a una vaca, se me ocurre, ¿no? Entonces, eso puede ser. Y entonces justo todas estas presiones de selección, todas estas mutaciones, toda esta variabilidad que de entrada ya tienen los virus, nos pueden causar estos virus emergentes, que son virus que nos van a producir infecciones nuevas o que por lo menos no se reconocían previamente, ¿no? Que a lo mejor sí ya había 1 o 2 casos por ahí, pero todavía no se habían detectado, ¿no? Entonces eso es un virus emergente, justo como el SARS-CoV-2, ¿no? Como en su momento también lo fue ébola, como en su momento fue el virus de inmunodeficiencia humana. Fueron virus emergentes que después ya empiezan a distribuirse en la población y ahora ya, pues ya son parte, ¿no? De nuestra vida diaria, ¿no? Literal. Bueno, de algunos humanos más parte de la vida diaria que de otros, pero bueno, me refiero como población, ¿no? Entonces, también decimos que un virus es emergente, como decíamos, ¿no? Cuando teníamos un virus que afectaba originalmente a una especie y ahora es capaz de infectar a una especie nueva. Eso también se le conoce como virus emergente. Incluso también hablamos de virus emergente cuando tenemos una nueva localización geográfica. O sea, un virus que estaba, por ejemplo, el virus del Zika, que estaba en el bosque Zika, ¿no? En África, y después pasó ay, se me olvidó cómo se llaman estas islas, pero bueno, unas islas en Asia. Entonces en ese momento se volvió emergente en Asia y después por ahí del 2013 empiezan a surgir algunos casos en América del Sur y de ahí se distribuye en América. Entonces ya ahí ya fue un virus emergente para esa zona. Entonces, cuando ustedes les hablan de virus emergente, pues pueden ser esas 3 posibilidades, ¿no? Un virus que surge así de nuevo totalmente. O bueno, o sea, los virus no es que surjan así nada más aparecen mágicamente, ya explicamos, ¿no? Cuáles pueden ser los mecanismos de variación. Entonces, el hecho de que a veces nosotros no los detectemos no quiere decir que no existan, simplemente no los hemos detectado, ¿no? Y pues bueno, virus nuevos, pues en realidad tenemos virus nuevos todo el tiempo, ¿no? De hecho, cuando hablábamos de influenza, que decíamos que en el 2009 surgió una nueva cepa de influenza, pues en realidad estamos hablando de un virus nuevo, que a lo mejor ustedes pueden decir, ay, pero ya teníamos influenza. Bueno, sí, pero fue nuevo en el sentido de que incluso serológicamente nuestra población todavía no lo conocía, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque se llama igual, digamos, pero es un virus diferente, ¿no? Pues ébola, ¿no? Todos estos que empiezan a surgir. Y pues entre ellos, pues el SARS-CoV-2, déjenme les abro la presentación del SARS-CoV-2, que ya para como terminar esa parte, que además creo que nos puede quedar bastante bien ya para que ustedes puedan dar sus seminarios la siguiente semana. No la había abierto, pensé que sí.
Pues con ustedes me he ido como carreta, pero bueno, yo espero que a pesar de eso haya algunas, bueno, se entienda la mayoría de las cosas y pues bueno, les sea de utilidad estas clases. Bueno, entonces, pues, digamos, como un buen ejemplo de un virus emergente, pues es justo este SARS-CoV-2, ¿no? Que además, como decimos, pues es un virus que estamos padeciendo, ¿no? Literal, la, pues la pandemia, ¿no? Causada por este virus. Entonces, pues, bueno, yo les decía que pues además el impacto que está teniendo este virus es tremendo, ¿no? Bueno, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en la búsqueda que hice para preparar esta clase, ¿no? El 6 de junio del 2021 había 86,830 artículos. Ustedes nada más meten esta palabra SARS-CoV-2 en el PubMed y eso es lo que les sale. O sea, bueno, seguramente ya ahorita ya son más, ¿no? Pero si 86,000 artículos, ¿quién en su sano juicio puede leer toda esa información? Yo no, pues yo no. De hecho, yo siempre le pido al PubMed que me los organice como en orden cronológico, las búsquedas que yo hago, como de lo más reciente a lo más viejo. Y entonces yo iba pasando artículos y llegué al artículo 150 y todavía tenía fechas del 31 de mayo, el 4 de junio, el 3 de junio, el 1 de junio. O sea, tan solo imagínense en 4 días, literal, más de 150 artículos nuevos publicados de este virus. O sea, el impacto es tremendo, ¿no? En la comunidad científica. Pero bueno, no les tengo que contar que solamente en la comunidad científica, ¿no? El hecho de que estemos acá tras la pantalla, pues es un ejemplo del impacto que nos ha causado, ¿no? No vamos a hablar tanto del origen, pero creo que sí es importante recordar, ¿no? Que los primeros casos empiezan a dar en diciembre, bueno, de hecho desde noviembre del 19, pero es justo el 9 de diciembre. Bueno, el 31 de diciembre la OMS es alertada de una nueva neumonía y el 9 de diciembre, o sea, apenas unos días después, se declara que ese brote de neumonía, es causado por un nuevo coronavirus. Y del 9 de enero del 2020, aquí ay, no puedo mover esto y no lo veo. Bueno, acá el 31 de enero ya está presente en 23 países. Que era justo lo que decíamos hace rato, ¿no? ¿Cómo puede ser que entre esta población que teníamos de coronavirus, que aparentemente estaban en su huésped ahí tranquilamente, sin que nosotros nos enteráramos, cómo de repente ese virus o un virus de esa población o tal vez dos o no sé cuántos, saltan ahora al humano y se pueden replicar también en el humano al grado que, bueno, tenemos esta catástrofe ahora, ¿no? Y bueno, sí, lo digo así porque aunque el virus produce o tiene un grado de mortalidad entre el 3 y 6%, pero pues ya no suena igual cuando ese porcentaje de mortalidad ya fue uno de mis tíos o uno de mis primos o un amigo o incluso un conocido. Pero además no solamente eso, ¿no? Pues realmente está teniendo un gran impacto en nuestra vida, ¿no? Y pues bueno, ¿cuál es el origen de este virus? Que es justo lo que estábamos hablando, ¿no? Y hace ratito, que pues bueno, este coronavirus, el SARS-CoV-2, tiene un porcentaje de homología mayor al 90%, o sea que es bastante parecido a un coronavirus que es el RAT, tiene un número, pero no me acuerdo del número. Ay, creo que tengo acá mi, ay, espérenme, se cayó mi libreta, bueno, más bien mi carpeta, que es mi acordeón, porque han de saber que yo tengo muy mala memoria para los números. Y justo estos, por ejemplo, por eso yo soy malísima para esto de la inmunología, porque como todas las interleucinas son 1, 2, 25 y 30, pues solo Dios sabe cuál es la que te da la respuesta celular y cuál es la respuesta, pero bueno, el
El coronavirus de murciélago más parecido al SARS-CoV-2 es el RAT-G13 y este comparte un 100% de homología en la proteína E, un 98.2% en la proteína M, un 96.7% en la proteína N y un 90% en la proteína S. Ese 10% de diferencia en la proteína S seguramente son esas mutaciones que al ir variando, al ir acumulándose poco a poco, fueron las que ahora nos dieron la posibilidad de que tal vez ¿no? Tal vez de la población, pues justo pudiera infectar a los humanos. Pero además, pues recuerden las condiciones que hay en China de, por ejemplo, de los mercados, en donde tienen un montón de especies todas juntas, revueltas, conviviendo de forma cercana. Es posible que incluso esta transmisión no hubiera sido directa, ¿no? Que a lo mejor de repente por acá un animalito se infectó y de ahí pasó al humano. De hecho, sí se habla de que pudo haber habido por ahí un pangolín, seguramente ustedes recuerdan, que es posible que los pangolines, ¿no? Hubieran sido huésped intermediario y que incluso ahora el virus que nosotros estamos teniendo en los humanos, de hecho haya sido una recombinación de este coronavirus con este coronavirus que a lo mejor tenía algún pangolín o algún huésped intermediario y es lo que ahora estamos viendo, ¿no? Entonces, ahora ya que este humano primero se infectó con esto, una vez que a lo mejor él cayó enfermo, pudo haber empezado a infectar a otros pacientes, al personal de salud, o incluso, ¿no? Si no cayó literal enfermo, pues a la comunidad. Gracias a la gran movilidad que ahora tiene nuestra especie humana, de que llegas de China a Canadá en unas cuantas horas, o sea, literal, ¿no? O de Europa a América o así, pues bueno, es que se pudo dispersar tan rápido, ¿no? Hasta acá vamos bien. Además, nosotros podemos transmitir el virus a otras especies animales, no todas, por ejemplo, a aves no, a roedores tampoco, pero sí lo podemos transmitir a simios. Lo podemos transmitir a hámster, animales domésticos, a perros, a gatos, ¿no? Bueno, animales ya no tan domésticos, tigres, minks, que podríamos tenerlos, bueno, no tan cerca en un zoológico, ¿no? Porque yo no me imagino que van al zoológico y están así abrazando y besando al león, pero bueno, pues se pudiera llegar a transmitir, ¿no? En el caso de cuidadores, por ejemplo, en zoológicos, pues ahí sí, ¿no? Perdón, ya me está dando la tos. ¿Me pueden avisar de la hora? Cuando ya nos acerquemos a 5 minutos antes de las 7, para dejarlos en libertad. Y entonces, bueno, este virus yo creo que ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Vamos a ver su estructura ya no en esta imagen así tan bonita, en este esquema, ¿no? Es un virus envuelto que tiene aquí su proteína de membrana, la M, tiene ahí unas proteínas también chiquitas que se llaman E, pero la más ¿no? El pentámero de E. Pero la más así común, abundante y además sobresaliente, porque es una proteinota ahí enorme, es esta proteína S, que es spike, ¿no? O espícula en español, bien dicho. Inmediatamente abajo de esta membrana tenemos a la nucleoproteína que nos está formando una cápside icosaédrica y esta nucleoproteína está pues bastante relacionada o está cubriendo al genoma, que es un RNA de cadena positiva, bueno, de una sola cadena de polaridad positiva. Y pues bueno, este genoma nos codifica en realidad para 2 poliproteínas. La primera es la proteína de las no estructurales y la segunda poliproteína es la que nos va a generar todas las proteínas estructurales, ¿no? Y entonces, pues para que nos produzca estos mensajeros, lo que tiene que suceder es que este RNA de polaridad positiva
se tiene que codificar primero al RNA de polaridad negativa una vez que ya se sintetizaron estas proteínas. Y entonces ahora sí, a partir de ese RNA de polaridad positiva, se puede sintetizar este mensajero chiquito que es subgenómico, o sea, porque es más pequeño. ¿Y de dónde se produce esta proteína no estructural? Pues simplemente todo el genoma del virus, ese es el mensajero para este, ¿no? Y pues bueno, ya no vamos a explicar el ciclo de multiplicación viral porque pues ese ya, espero que recuerden, el ciclo de polio es muy parecido. Pero vamos a hablar un poquito más como de la enfermedad, porque tal vez esa es la cosa más, pues interesante de este asunto, ¿no? ¿Cuáles son los principales síntomas de la infección? Pues el 90% de las personas muestran fiebre, ¿no? Alrededor del 70% de las personas muestran tos. Un porcentaje más pequeño, como el 40%, muestran dificultad para respirar. Por ahí también del 40%, pues puede ser fatiga o dolores musculares, ¿no? Síntomas menos frecuentes, dolor de cabeza, que puede ser nada más por ahí del 10% de la población, bueno, de la población infectada. Incluso todavía menos frecuente, pues es la presencia de síntomas gastrointestinales como diarrea o el dolor de garganta. También el 10% de las personas infectadas manifiestan dolor de garganta. Entonces, ¿qué es lo más común? Fiebre, que en realidad además es un signo que no te dice nada. O sea, podemos tener fiebre por casi cualquier infección viral, ¿no? Entonces, esto por un lado, pues tiene dos aspectos negativos, ¿no? En la gente que es así como tipo hipocondríaca, o sea, apenas si se siente así como calientito y seguro ya tengo la COVID, ¿no? Y por el contrario, ¿no? A veces gente que es a lo mejor un poco como yo, que de repente hasta que no te sientes así muy mal vas al médico y entonces de repente dices, pues sí, tengo un poco de fiebre, un poco de cansancio, me duele un poco la garganta, seguro me voy a enfermar y pues ya sigues haciendo tu vida normal, ¿no? Y pues a lo mejor yo aquí, pues me tocó ser maestra y estarles hablando desde acá, pero si fuera yo una trabajadora en una fábrica que a lo mejor si no voy me descuentan y si me descuentan ya no me alcanza la quincena para comer, pues ¿qué creen que voy a hacer? Pues voy a ir a trabajar, ¿no? Aún con mi fiebre, aún con mi tos, que a lo mejor no me siento tan mal, pero voy a ir a trabajar. Y pues, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Echándoles el virus a todas las personas a las que me encuentren, ¿no? Si además, como les digo, pues soy una obrera, pues no me voy a ir en Uber, ¿verdad? Pues me voy a ir en el transporte público. Y pues además el transporte público, pues en el que van un montón de obreros igual que yo, pues bueno, no tenemos que contar ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa ya en nuestro cuerpo? O sea, ¿por qué tenemos esos síntomas, no? Como yo les decía, pues el virus se replica en una célula, pero no es que solamente se replique en una célula, se va a replicar en varias células, obviamente varios virus, ¿no? Entonces, no es que un solito virus entra y ya me va a producir toda una infección. Por eso les decía, ¿no? Que dentro de esa población de virus, a lo mejor varios, por ahí 2 que 3 entraron y empezaron a producir la infección y pues bueno, tenemos ahora el desastre, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Una vez que esta celulita, sí ven aquí mi señalador, que esta celulita se infecta, esta célula puede estar reconocida, bueno, esta y otras más, ¿no? Obviamente. Estas células infectadas pueden ser reconocidas, pues inicialmente, por ejemplo, por los macrófagos, ¿no? Estos macrófagos van a liberar un montón de interleucinas, especialmente la interleucina 6 y la interleucina 1 beta. Lo bueno que podemos tener las imágenes, porque si no, ni idea de qué interleucina es, ¿no? Entonces, esta interleucina 6 nos sirve, de hecho es su función, empezar a llamar, ¿no? A los linfocitos T, a los CD8, a los linfocitos B, obviamente para empezar a generar la respuesta inmune adquirida, la secundaria, la que va a ser específica contra este virus y nos va a controlar la infección, ¿no? Entonces, esto en realidad no es malo, es bastante bueno para empezar a activar esta respuesta inmune, ¿no? También se van a empezar a liberar algunas citocinas que pueden incluso salir de este alveolo, porque esto está sucediendo en el alveolo pulmonar. Son las células que tienen este receptor AC, ¿no?
Y entonces estas citocinas que están saliendo pueden activar a otros macrófagos que ya no eran estos que estaban inicialmente aquí. Estos macrófagos a su vez liberar más citocinas, llamar a las dendríticas, estas vuelven a secretar citocinas y llaman también a otras células que pues obviamente van a empezar ahí a generar una inflamación. Esto en realidad no es malo, pues es bueno para que se empiece a producir la respuesta inmune y se empiece a dar el control de la infección. ¿Cuál puede ser el problema? Que pues como esto está sucediendo dentro del alvéolo, si esta respuesta llega a ser más exagerada de lo que a lo mejor normalmente es, ya sea porque la infección es más amplia o simplemente porque nuestro cuerpo está reaccionando así rapidísimo, por alguna razón esto se descontrola literal, ¿no? Esto se descontrola y pues ya, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en estos alvéolos, al haber tanta liberación de citocinas, puede haber aquí una apertura realmente de estos capilares que están rodeando estos alvéolos, sale plasma y este alvéolo se empieza a llenar de plasma, ¿no? Y entonces eso sí puede ser muy malo porque este alvéolo puede colapsar. Si es un alvéolo, pues a lo mejor no es tan grave, pero imagínense que eso está sucediendo en todo el pulmón o en una gran parte del pulmón. Pues eso es lo que te va a producir esa sensación de no poder respirar, que te va a producir dolor en el pecho, que te va a producir esa situación de fiebre, ¿no? Todas esas interleucinas, etcétera, ¿no? Además de que el virus afecta a estos neumocitos en los alvéolos, también afecta a las células endoteliales. Ah, pues entonces aquí la cosa se complica, porque además no solamente es que estas citocinas estén llamando aquí un montón de células y que haya pérdida de plasma del capilar por eso, sino que además si todavía estoy eliminando aquí células endoteliales, pues esto va a ser mayor, ¿no? Y esto se va a empezar a favorecer más, ¿no? Entonces, entre más distribuido esté el virus en diferentes tipos celulares, pues puede llegar a ser una respuesta inflamatoria mucho más fuerte, peor y pues bueno, ya valió este asunto, ¿no? Otra cosa además es que la infección por este virus puede activar las vías del complemento. No, pues ya estamos más amolados porque si estas células de por sí a lo mejor se iban a perder por la propia infección, además tenemos el complemento que se las va a echar más rápido, ¿no? Entonces, pues esto puede llegar el momento en que la respuesta inmune sea tan exacerbada que simplemente la persona no alcanza a sobrevivir a que la misma respuesta inmune controle la infección, pues la persona se va a morir, ¿no? Se ha visto también que el SARS-CoV-2 puede infectar los riñones, también los capilares del corazón, básicamente pues son los endotelios, ¿no? Y entonces pues aquí va a producir fallas en los túbulos renales. Y pues bueno, van a suceder un montón de cosas similares a lo que ocurría en el pulmón, ¿no? Que puede haber extravasación de líquidos, ¿no? Para contrarrestar también esto, pues puede haber una vasodilatación y pues al estarse ahí vasodilatando, haber más salida de líquidos, también las plaquetas van a reaccionar, ¿no? Van a tratar de compensar este daño en los vasos y pueden formarse trombos. Híjole, pues ya la cosa ya no estuvo tan sencilla, ¿verdad? Ya no fue nada más así como que una infeccióncita que te causó fiebre y ya. Realmente puede llegar a ser una tormenta de citocinas tan grande y una respuesta inflamatoria tan grande que puedes llegar a tener complicaciones antes de que la misma respuesta inmune llegue a controlar la infección y entonces pues te puedes desarrollar una forma grave de la enfermedad o incluso te puedes morir. ¿Cuál es entonces la patogénesis así ya de forma general? Pues obviamente la misma infección pues va a hacer que muchas células se pierdan, ¿no? Pero además esto te va a producir una inflamación que pues te va a producir un montón de sintomatologías pues relacionadas a la infección. También te va a producir una vasoconstricción por el daño a los vasos, ¿no? Y pues bueno, esto también te puede llevar a trombogénesis. Y al final lo que va a suceder es que no solamente se puede dañar el pulmón, que sería una de las cuestiones más graves ya en realidad, sino que también se pueden empezar a dañar otros órganos y pues es lo que ya realmente te va a dar pues un montón
de problemas, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer pues para contrarrestar todo eso? Pues hay algunos antivirales que ya seguramente ustedes hablarán. Antivirales que son dirigidos, por ejemplo, contra la proteasa del virus de inmunodeficiencia humana. Pero como al final este virus tiene también una proteasa, pues pudieran tener una cierta efectividad contra este virus, ¿no? Obviamente no son específicos contra el virus y su eficiencia puede ser limitada, pero ya en un caso grave, pues bajar la infección, aunque sea un poquito, puede ayudar, ¿no? Si tienes una inflamación exagerada, pues también lo que puedes hacer es administrar esteroides, ¿no? O, por ejemplo, algunos bloqueadores de la interleucina 6, que es la principal mediadora de la inflamación. También, si hay vasoconstricción, pues puedes aplicar algún medicamento que te ayude a contrarrestar la vasoconstricción. Si hay trombogénesis, puedes aplicar algunos anticoagulantes, ¿no? Y pues bueno, ya cuando tienes daño en muchos órganos, empezando por el pulmón, la oxigenación, por eso es muy común que pacientes que sufren esta enfermedad pues tengan que recurrir a un tanque de oxígeno, un concentrador de oxígeno, pues para obviamente contrarrestar estos efectos, ¿no? Obviamente las características del huésped pues van a ser también fundamentales, no solamente es el virus, como ya decíamos, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en esta enfermedad se ha visto muy, muy claro. Este es un resumen que me encontré como del 4 de junio, ¿no? Bueno, un artículo de revisión de otros artículos, ¿no? Esta es una revisión sistemática. Y entonces se encuentran en realidad lo que ya sabemos, ¿no? Pero obviamente es importante de repente ver si de verdad esos factores están influyendo. Y ven que sí, que enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas respiratorias, enfermedades crónicas del hígado y del riñón, sí pueden favorecer a que la enfermedad por COVID sea más grave. Bueno, más bien por el SARS-CoV-2, ¿no? Que la COVID sea más grave. Pero bueno, una cosa que me gustó de este artículo es que te da dos posibles explicaciones de por qué estas enfermedades crónicas pudieran estar favoreciendo esto. Uno es porque en estas enfermedades crónicas se aumenta este receptor, el AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, si tenemos más receptores, ustedes están de acuerdo que puede favorecerse más la infección. Otra posible cuestión es, ya no veo acá, no me deja ver ya sé. Es que a lo mejor, como ya tenemos una respuesta hiperinflamatoria previa por una cuestión crónica como diabetes, ¿no? O una enfermedad, por ejemplo, asma, ¿no? Que es inmune ya está así, ¿no? Como acelerada de por sí, pues justo más bien se favorece toda esta tormenta de citocinas que va a hacer que ahora la respuesta, en lugar como de ser más controladora de la infección, pues más bien sea exagerada y que realmente pues tengamos muchas complicaciones, ¿no? Justo por esa respuesta acelerada. ¿Vamos bien? ¿O ya se me durmieron? Ya hasta se les olvidó que me tienen que recordar que a las 7 nos vamos. Vamos bien. Todo bien, profesora. ¿Vamos bien? Bueno, entonces 5. Bueno, entonces, también otra cuestión que hemos visto es que, por ejemplo, generalmente en otras infecciones, como decíamos, influenza, ¿no? Los extremos de la vida son los más afectados, tanto niños como adultos mayores. En el caso del SARS-CoV-2, sigue la regla en cuanto a los adultos mayores, pero en cuanto a los niños, no. Pudiera ser que justo como decíamos, si al final la respuesta inmune es la que te está dando tantos problemas, en el caso de los niños, pues esa respuesta inmune todavía no está bien desarrollada, ¿no? A lo mejor en el caso de los adultos mayores, aunque si bien ya la respuesta inmune está en declive, pero como tenemos todas estas enfermedades, como decíamos, que en realidad te favorecen que la respuesta inmune esté, si bien no como súper alerta,
pero sí ya en un estado como de hiperinflamación, a lo mejor ese más bien es el problema. En el caso de los niños, pues no, generalmente se ha visto que la mayoría de los niños no sufre enfermedad grave, ¿no? Aun cuando se infectan, pero sí hay niños que van a requerir incluso hospitalización o que van a desarrollar una enfermedad severa o incluso que van a llegar a morir, ¿no? Por esta enfermedad. Afortunadamente, los números son todavía mucho menores que los que vemos en la población, digamos, adulta, pero sí, ¿no? Y se ha visto que también en niños hay algunas condiciones médicas que favorecen que lleguen a una hospitalización o una enfermedad severa, ¿no? Una hospitalización ya, pero realmente grave, ¿no? Lo mismo, igual que en los adultos, diabetes, anormalidades cardíacas, epilepsia, obesidad, hipertensión. Entonces, en realidad, niños que también tienen estos padecimientos crónicos, aquí está resumido, ¿no? Niños que tienen enfermedades crónicas complejas tienen una mayor posibilidad de desarrollar una enfermedad grave o requerir una hospitalización, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también hay que cuidar a los niños, ¿no? Aunque podría parecer que no. Otra cosa que también se ha visto es que ya decíamos, la diabetes puede favorecer, ¿no? Que la COVID sea más grave, pero también la COVID puede favorecer la aparición de diabetes. No, ya estamos totalmente arruinados, ¿no? Bueno, a lo mejor no es así tan dramático, ¿no? Se sigue sin ser una mortalidad tan alta, pero de todas formas, ¿no? El hecho de que después puedas llegar a presentar secuelas por una enfermedad, pues la hace más grave, aunque a lo mejor no necesariamente te mate, pero si después vas a estar un año o dos sufriendo secuelas, pues obviamente esa es una cuestión importante, ¿no? Y entonces me encontré este reporte que justo también es como del mes de junio, o sea, apenas salió, ¿no? Y entonces lo que sugieren en este reporte es que las células del páncreas también se pueden infectar con este virus. La infección con este virus favorece algunas señalizaciones intracelulares, como yo les explicaba en la clase pasada que hablábamos de papiloma, que las células para que se dividan, pues tienen que, bueno, más bien las células o se diferencian o se dividen. Y para que esto suceda, tienen un montón de señalizaciones extracelulares que después van a producir señalizaciones intracelulares para que se produzcan pues todas las proteínas que se tienen que producir. Obviamente una infección por un virus te cambia el patrón de expresión de proteínas y se ha visto que entonces estas células beta del páncreas, que normalmente producen una cantidad pues necesaria y suficiente de insulina, después de la infección por el virus, pueden llegar a diferenciarse, pero de una forma diferente a la que lo hacían. Y entonces estas células que eran originalmente verdes ahora son rosas, bueno, por ponerlas de alguna forma gráfica, ¿no? Y entonces estas células rosas, en lugar de producir una mayor cantidad de insulina, producen menos insulina, producen más glucagón y más tripsina. Entonces, pues realmente ahí vamos a tener un problema porque estos pacientes pudieran llegar a desarrollar pues diabetes. A lo mejor no, bueno, diabetes de la nada. A lo mejor como yo, que por ejemplo, mi mamá es diabética, mi abuelita fue diabética, mi abuelita materna, que de sus 8 hijos, además 4 son diabéticos. Entonces, imagínense, mi carga genética para diabetes está, pero sí, al por mayor, ¿no? Y entonces a lo mejor me da infección por SARS en una persona que a lo mejor iba yo a desarrollar diabetes a los 50, ¿no? Pero me da la infección por SARS y a lo mejor la desarrollo a los 45, ¿no? Entonces, pues eso se ha visto que pudiera ser una cuestión ahí importante. El medio ambiente también juega un papel, ¿no? O sea, obviamente en regiones más pobres, pues la mortalidad va a ser mayor. Y aquí, por ejemplo, no vamos a comparar todos los datos, pero por ejemplo, estas son las infecciones en el mundo. Y en el mundo, por ejemplo, el 27.7% de infecciones son en América Latina, de infecciones. Pero ahora vean los decesos por región. Esta verde también es América Latina.
Y resulta que tiene un 34% de decesos. No sé si me explico. O sea, aunque aquí en proporción con el mundo, las infecciones en general son menores, pero la mortalidad es mayor, porque en América Latina nos morimos más que en otros lugares del mundo, ¿no? Por esta enfermedad. Pues obviamente hay muchos factores. Pueden ser nuestros factores genéticos, obviamente, pero también pudieran ser factores pues, sociológicos, factores incluso de pobreza, ¿no? Ya decíamos hace rato que, por ejemplo, en situaciones ya de enfermedad grave, pues tienes que tener, por ejemplo, un soporte de oxígeno. Pero ¿qué pasa con alguien, como decíamos hace rato, ¿no? Un obrero que sale a trabajar, que gana 8,000 pesos mensuales y que rentar un concentrador de oxígeno le va a salir en, no sé, 5,000 pesos mensuales, por decir algo, ¿no? Te vas a esperar a que el Seguro Social te dé oxígeno, pero pues a lo mejor te tocó estar justo en el momento en que todo mundo requería oxígeno y no vas a alcanzar oxígeno, ¿no? Y entonces a lo mejor pues te vas a morir, no porque de verdad te estabas tan mal, pero simplemente no tuviste la terapia de soporte que te iba a ayudar a salir, ¿no? Entonces, pues obviamente eso también influye, ¿no? Incluso influye también en cuestiones de dispersión del virus. Ahorita lo estamos diciendo, o sea, si al final tengo que ir a trabajar porque si no me descuentan, pues obviamente las condiciones de pobreza pues van a favorecer también más la dispersión del virus, ¿no? Entonces, pues, no es por defender a nadie, ¿no? Pero realmente, pues, en un país donde tienes condiciones de pobreza, definitivamente no puedes tener un control de la pandemia adecuado. O sea, aun cuando las decisiones, digamos, pudieran ser más o menos decentes, pero o sea, no vas a tener un control de la infección, ¿no? Realmente, porque las personas no se pueden quedar en casa, porque las personas no pueden simplemente usar cubrebocas que tienen que estar comprando, ¿no? O sea, definitivamente es una cuestión dificultosa, ¿no? Y pues bueno, yo la verdad es que digo, no defiendo a nadie porque pues obviamente, pues si a los países ricos, o sea, si China lo hubiera hecho bien, no se les hubiera escapado el virus. Si Europa lo hubiera hecho bien, no se les hubiera escapado el virus, ¿no? Entonces, después se dan golpes de pecho que en Latinoamérica no controlan la infección. A ver, excuse me, ¿no? Bueno, ya. Pasamos a ese punto. Y pues bueno, obviamente en lugares donde tenemos, o sea, el virus está mutando y además tenemos factores epidemiológicos como que la gente no puede... Profesora, perdón que le interrumpa, faltan 3 minutos para las 7. Ajá, vale, perfecto. Eric, ¿me ibas a decir lo mismo o vas a preguntar algo? Ah, vale, perfecto. Entonces, pues bueno, ya nada más terminamos en realidad con esto. ¿Tenían ustedes un tema de vacunas contra el SARS-CoV-2? Creo que sí, ¿no? Pero bueno, esta también es una noticia que me encontré así del 3 de junio, en donde, claro, pues tienes las mutaciones que normalmente tiene el virus. Y además, por ejemplo, estás en un país donde no es posible mantener la sana distancia por diferentes circunstancias, pues tienes la tormenta perfecta, ¿no? O sea, vas a tener ahí una generación de variantes mucho mayor que la que podrías tener en condiciones menos, pues menos malas, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto terminamos y pues bueno, si hay tiempo después de hablar de las vacunas de SARS-CoV-2, lo hacemos, si es que ustedes no tienen el tema y pues si no, pues ya, ¿no? Bueno, pues vámonos. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Gracias, Bye, profesora. tengan buena noche. Gracias, profesora.